La clase pasada habíamos comenzado con la clase 14. Entonces vamos a continuar con los ejercicios de la clase 14. Ya cubrieron la 15, en teoría. Pregunto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Oyen? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí se cubrió la 15. Sí. Comenzar con los ejercicios de la 15. Terminar los de la 14, hacer los de la 15. A la 16 no han llegado. ¿Aló? No, profe. Ok. Entonces 14, 15. Y recuerden que al final bueno, al final no, a la segunda hora vamos a tener un control. Control hasta la clase 3. Profe, Bien. disculpe, no sé si habrá la posibilidad de que nos tome el control 15 o 20 minutos antes. Lo que sucede es que a las ¿Cómo? personas con o sea, lo que sucede es que a las personas con discapacidad nos llamaron a horas específicas y me toca estar cuarto para las 11. Ah, caray. Bueno, entonces, esto está para 45 minutos con todo y subir las cosas. Entonces, podemos empezar a las 11 de manera que ya a las 11:45 haya tenido tiempo de hacer todo. Y, Mm, y puede conectarse al otro. Un poco antes. Bueno, está bien. Gracias, profe. Vamos a hacer eso. No hay de qué. Em, Procuro entonces que comience la evaluación un poco antes. Esa evaluación abarca hasta la clase 13, que es lo mismo que se va a abarcar en el examen, ¿no? Del lunes. Espero que hayan estudiado para el examen del lunes y que tengan un buen resultado. Yo he estado calificando, por supuesto, su primer control, pero no he podido terminar. Yo 40, 40 hasta ahora. Son 100, un poquito menos de 100, porque hay gente que no asistió. Es bastante. No voy a procurar tener eso hoy y esta misma noche calificar este segundo control y ya estén al tanto. Bien, Profe, entonces vamos así, dígame. una pregunta. ¿Hasta qué tema dijo que nos iba a tomar el día de hoy? Hasta la clase 13. La clase 13 es la de... en realidad no vamos a llegar hasta ahí. No tengo ninguna pregunta de ahí para este control. Sí, porque, profe, si mal Pero no sería recuerdo, hasta ahí, un poquito menos. nos Sí, había dicho que era hasta derivadas de orden superior y eso es hasta la clase 11. ¿verdad? Superior. Ah, Sí, bueno, porque eso nos había dicho según yo. a ver, ¿hay alguna? A ver. A ver, aquí tengo. No recuerdo haberles dicho eso, pero hay una pregunta sobre continuidad, que creo que es la clase 12 u 11. Hay una pregunta que usa teorema de la función inversa para hacer algo que hicimos parecido en clase. Y hay una pregunta de diferenciales, que ya lo vimos hace, no sé, la semana pasada, creo. Ya. Pero bueno, son cosas que hemos hecho en clase.
parecidas a cosas que hemos hecho en clase, entonces no deberían tener problemas. Pero como decía, vamos a lo que venimos, vamos a pasar a resolver algunos ejercicios de la clase 14 y de la clase 15. Habíamos visto ya el problema 2, que es sobre el teorema de Rayleigh. Vimos el ejercicio 3, que es sobre el teorema del valor medio. Vamos a ver ahora el ejercicio 4, que es sobre máximos y mínimos relativos. Vimos un ejercicio, el 1, que es sobre extremos, absolutos en un intervalo cerrado. Pero acá, fíjense, vamos a calcular los máximos, mínimos relativos de f y vamos a describir los intervalos donde f es creciente, donde es decreciente y vamos a tratar de esbozar la gráfica de f. Aunque todavía con estas solo máximos y mínimos y crecimiento no tenemos suficientes herramientas todavía para hacer esto con precisión. Voy a hacer el b porque son dos funciones que son muy similares, son funciones cuadráticas. Su comportamiento, bueno, vamos a hacer el a también. Esto es rápido. Pero digo que son dos funciones que son muy similares porque son cuadráticas y su comportamiento es realmente bastante parecido. Entonces, tengo esta función, tengo esta otra función. Así que quiero hacer los dos porque en una tenemos que el factor cuadrático es negativo, la otra tenemos que el factor cuadrático es positivo. Entonces, eh, ya saben que cuando el factor cuadrático es negativo, el vértice de la parábola apunta hacia arriba. Y cuando es positivo, el vértice de la parábola apunta hacia abajo. Entonces, quería cubrir las dos situaciones. Primero, fíjense, nos piden calcular los máximos y mínimos relativos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos calcular los valores extremos relativos a una función? ¿Por qué no podemos calcular los valores extremos absolutos acá? Porque al no estar tomando la función sobre un intervalo cerrado, no tenemos garantía de que ellos existan. No sabemos con certeza si la función va a tener unos máximos o mínimos absolutos. Entonces, sí podemos tomar extremos relativos, pero absolutos no necesariamente. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar los valores extremos relativos? ¿Cuál es el primer paso? A ver, Sacar la derivada e igualarla a cero. sacamos la derivada. A ver, voy a anotarle aquí Suárez. Suárez, Narváez. Primero calculamos la derivada. La derivada aquí es menos 7 menos 8x. Por el teorema que vimos, que era, no recuerdo ahora si era el de Weierstrass. No, el de Weierstrass aseguraba la existencia de extremos absolutos. Teorema de Fermat que vimos la clase pasada. Un teorema.
Eso es por el teorema de Fermat, parece que fuera el teorema de Fermat, ya sabemos que no. Por un teorema de Fermat, visto en la clase pasada, F alcanza sus valores. Vamos a escribirlo mejor. Y F de C es un extremo local. Entonces, C es un punto crítico de F. Es decir, tenemos que buscar puntos donde la derivada se anula o puntos donde la derivada no existe. S de 0 o F prima no definida en X igual C. Ser la derivada un binomio sin afín, como F' de X es un binomio, está definida en todo lo real. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar algún punto donde la derivada se anule, es decir, algún punto, yo no recuerdo si les había dicho que esos puntos los llaman en algunos textos puntos estacionarios, mientras que los puntos donde la derivada no existe los llaman puntos singulares. Entonces, los únicos que nos queda buscar son puntos estacionarios porque no existe ningún punto singular. F' de X es 0, sí y solo sí, menos 7 menos 8X es 0. Aquí estamos buscando los puntos estacionarios. 7 más 8X, esto es equivalente a que 7 más 8X es 0. Esto es equivalente a que X sea menos 7 octavos. O sea, en ese punto, y es uno solo, la derivada se hace 0. ¿Cómo sabemos si este? Entonces, ahí hay ese menos 7 octavos es un candidato a que haya un valor extremo, sea un máximo, sea un mínimo. ¿Cómo sabemos si f de menos 7 octavos es máximo, si es mínimo o si no es ninguno de los dos? ¿Qué tenemos que hacer? Se puede sacar la segunda derivada y si es positiva es mínimo y si es negativa es un máximo. Bueno, se podría, pero no hemos llegado a ese punto. Entonces, no nos sirve. Con las herramientas que Profe, tenemos en una pregunta, clase 14. ¿podríamos simplemente Bien. intuir porque sabemos que como es negativa, se abre hacia abajo, ¿no? Y el punto, y Sí, como es una parábola, entonces únicamente tiene un extremo, entonces sería un máximo. claro, eso lo sabemos, pero tenemos que darlo rigurosamente con las herramientas de las que disponemos. Profe, Claro, bien. ¿podríamos tal vez mismo usar el criterio de la primera derivada junto para la monotonía, eh, revisando en los puntos anteriores y posteriores a este punto crítico y dependiendo si las pendientes son positivas o negativas, determinar si es un máximo o mínimo relativo? Muy bien. A ver, Herrera, bien. ¿Cómo era su nombre? Que alcancé a ver que el apellido decía Herrera, pero no Sí, alcancé a ver el nombre bien. Anthony Herrera, profe. Lo que podemos usar acá, como decía acá su compañero Antonio Herrera, es el teorema, el criterio de la primera derivada. Sabemos que cuando tenemos un punto que pudiera ser un valor extremo, tenemos que chequear el signo de la derivada a ambos lados del punto crítico. Entonces, para decidir si es un valor extremo
o no, y clasificarlo, es decir, si es un máximo o un mínimo, para decidir si, y esto no está claro, si f de menos 7 octavos ese es un valor extremo o no. Porque recuerden, el valor extremo no es 7 octavos, sino la imagen de 7 octavos. Espacio. Entonces, para decidir si f de menos 7 octavos es un valor extremo, usamos el criterio de la primera derivada. Entonces, lo que queremos hallar es un intervalo. Debemos encontrar un intervalo AB con menos 7 octavos perteneciente al intervalo AB. Al que primero sí tenemos que f' de x es negativo. Para x en este subintervalo. Para x entre a y menos 7 octavos. Y positivo para x en menos 7 octavos b. Si tenemos esto, entonces lo que tenemos acá es que la función va decreciendo hasta menos 7 octavos. Y a partir de menos 7 octavos empieza a crecer. Entonces, en ese caso, f de menos 7 octavos es un mínimo. Si tenemos la situación contraria, situación opuesta, es decir, si f' de x es mayor que 0, en esta mitad, en esta parte del intervalo, y el signo cambia en la otra parte del intervalo, en ese caso, f de menos 7 octavos, fíjense que lo que tenemos acá es que la función viene creciendo hasta menos 7 octavos en ser f' positiva, y luego decreciendo después de menos 7 octavos al ser f' negativa. Entonces, como la función primero fue creciendo y luego a partir de menos 7 octavos comenzó a decrecer, eso significa que en menos 7 octavos hay un máximo. Y por otra parte, tenemos que si f' no tiene cambios de signo, en el intervalo AB. Entonces, f de menos 7 octavos no es extremo relativo. Es el mismo caso que ocurre, este tercer caso. Caso que tenemos cuando tenemos la función x al cubo. Fíjense que x al cubo, si ustedes la derivan y evalúan la derivada en 0, eso es igual a 0. Pero esta función es creciente en todo su dominio. Entonces, eso quiere decir que en f de 0 no tiene un extremo relativo, pero ahí la derivada es 0. Por lo que para cualquier intervalo que nosotros tomemos que incluya el 0, vamos a tener que la derivada no tiene cambios de signo, porque es positiva a la izquierda del 0 y es positiva a la derecha del 0. Pero es 0 en el 0. Otro ejemplo de una función, bueno, luego les puedo mostrar con más detalle, pero consideren la función raíz cúbica de x. Raíz cúbica de x no tiene la derivada definida en 0. Entonces 0 es un punto crítico también, porque es un punto singular. Pero ahí tampoco hay un valor extremo local. Que la derivada sea nula o que no exista, no significa que haya un extremo relativo. O sea, hay que aplicar estos criterios para saber si lo hay y saber de qué tipo es.
En este caso, podemos tomar incluso a como menos infinito y b como infinito. Fíjense, eh, teníamos que la derivada de x era eh, menos, menos 7 menos 8x, ¿no? Esto es menos 7 más 8x. Y queremos ver el signo de esto a la izquierda y a la derecha del valor menos 7 octavos. Entonces, vamos a estudiar el signo de 7 más 8x. 7 más 8x es mayor que 0. Si y solo si x es mayor que menos 7 octavos. Y aquí entonces tenemos la respuesta. Tenemos que f' de x es negativa si 7 más 8x es positiva, por supuesto. Entonces, esta es negativa, perdón. Negativa si y solo si x es mayor que menos 7 octavos. Y en consecuencia, f' es positiva si y solo si x es menor que menos 7 octavos. Entonces, acá confirmamos lo que la intuición que teníamos anteriormente de que este era un máximo. ¿Por qué? Porque si yo tomo cualquier intervalo AB con A menor que menos 7 octavos y B mayor que menos 7 octavos, un intervalo cualquiera. Entonces, observen que para todo X esté entre A y menos 7 octavos, la función va a tener derivada positiva. Y para todo X con que esté entre menos 7 octavos y B, como X es mayor que menos 7 octavos, entonces la derivada de X es negativa. Si la función viene creciendo, su derivada es positiva hasta menos 7 octavos y a partir de ahí comienza a decrecer. Por el criterio de la primera derivada, f de menos 7 octavos, en efecto, es un extremo local y se trata de un máximo. Máximo local o máximo relativo. Terminología oficial del curso parece ser extremo relativo, pero los dos términos se usan de forma indistinta, significan lo mismo. Decir un extremo local es lo mismo que decir un extremo relativo. Y decir extremo global es lo mismo que decir extremo absoluto. Eso es la misma cosa. Después, fíjense aquí. Ah, falta. F es creciente. En menos infinito, menos 7 octavos, y decreciente en menos 7 octavos infinito. Y esto es positivo. Entonces, si queremos graficar bueno, la verdad es que mejor obviamos lo de la gráfica por el momento, porque bueno, hay que quitar mucho tiempo. Yo no hago buenas gráficas a mano. Pero recuerden que es una parábola que abre hacia abajo. Si ustedes se toman un momento el tiempo para factorar esto,
Piense rápido de saber cómo graficar una parábola. Es, en este caso, por ejemplo, tenemos menos 4x cuadrado menos 7x más 5. Hacia acá, pues, menos, vamos acá, 4x cuadrado, 7x menos 5. Esto es menos. Por acá yo voy a procurar completar aquí el cuadrado. Fíjense, tengo 4x cuadrado. Eso quiere decir que quiero completar el cuadrado, tengo por acá. El primer término es 2x. Pero entonces 2x por el segundo término me da 7. El segundo término debe ser 7 medios. Entonces tengo por acá. Esto ya vamos a escribirlo. Pues 2x al cuadrado, ¿no? Más 2 por 2x. El primer término era 2x, no era 7 medios el segundo término. 2 por 2x, yo quiero que esto me dé multiplicado por el segundo término, me dé 7. Entonces esto es 7 cuartos. 7 cuartos. ¿Ah? Menos 5. Más el cuadrado de 7 cuartos, que es 49/16. Menos 49/16. Que tengo aquí. Tengo menos 2x al cuadrado más 7x más 49/16. Menos 5 menos 49/16. Es decir, tengo esto. Entonces, piense que acá tengo menos, o viene entre el corchete. Esto lo voy a agrupar acá. Acá tengo el cuadrado de 2x más 7 cuartos. 2x más 7 cuartos al cuadrado, ¿no? Lo completé aquí arriba. Menos ahora, 49/16 es 48/16. Es decir, 6/16. Perdón, 3. 3 más 1/16. 5. 5/16 son 80/16. Entonces tengo 80 más 49/16 son 129/16. Y esto no es simplificable. Entonces, esta parábola tiene vértice en vértice de menos 7/8. Ya, yo estoy sacando. Posiblemente me haya equivocado en algún punto, pero el asunto es que completando cuadrados, ustedes pueden escribir. Ya, vamos a borrar esto porque creo que no está bien.
Le pueden escribir esto así. Entonces, el vértice, yo tenía, em, 7/8, la cosa así. Equivocé, todo entre corchetes. Ustedes tienen una parábola así como esta. Entonces, el vértice está en menos b sobre a c. En este caso, fíjense, tenemos justamente menos 7/8 y el vértice, coordenada y del vértice es menos 129/16. Y la parábola es un poco, no es tan aguda, digamos. Menos 7/8, digamos que está por acá, menos 129/16 acá, ¿no? A ver, esto es negativo, 129/16. Esto está aquí. Y la parábola es un poquito achatada porque, no, perdón, de hecho un poquito más cerrada porque estoy multiplicando por 2. Pero es más o menos una cosa. Más o menos tiene esta forma. Menos, este es más, no, va hacia arriba porque este signo menos, por supuesto, está acá también. Entonces, el vértice está por acá. Y más o menos así es el gráfico de la. Entonces, el vértice, por supuesto, está relacionado con las constantes A, B y C que obtienen completando cuadrados. Esa es una manera fácil de graficar una parábola. Mm, Luego, digamos este otro caso, tenemos la función f de x igual a 6x cuadrado menos 9x más 5. La derivada de esto, por supuesto, es 12x menos 9. Entonces, ¿cómo calculamos sus puntos críticos? ¿Cuál es el único punto crítico que tiene esta función? 3/4. 3/4. Despejamos, tenemos 3/4. ¿Quién dijo 3/4? Yo apruebo. No sé quién fue. Identifíquense. ¿Quién? Yo, Identifíquense cuando hablen para Brian Veloz. vayan veloz. Fíjense cuando hablan para poder tomar eso en cuenta. Entonces, y este es el único que hay, porque es el único punto crítico. ¿Por qué?
f' está definida para todo x. Binomio. Definida para todo x, ya que es un binomio. Entonces, de nuevo, vamos a usar el criterio de la primera derivada para saber si ahí se alcanza un máximo o un mínimo. Entonces, lo que nos dice obviamente la intuición es que es un mínimo porque al tener signo positivo el término principal o el término cuadrático en este caso, la parábola va a abrir hacia arriba. De las ramas de la parábola están hacia arriba, eso significa que el vértice es un mínimo. Pero igual tenemos que verificar eso usando los criterios que tenemos a disposición. Y en este caso, el criterio es el 46, tengo que ir agilizando un poco. Y ese criterio es el criterio de la primera derivada. Así que este 4, yo miro el signo de la primera derivada. Es positivo, sí, y solamente sí, y divido para 3. No cambia la dirección de la desigualdad. Sí, solamente si x es mayor que 3/4. ¿Cuál quiere decir que no, eh, estar demasiado tiempo en eso? La función es la derivada de f, es positiva en el intervalo 3/4 infinito positivo. Y es negativa en el intervalo menos infinito 3/4. De manera que la función es creciente a la derecha de 3/4 y decreciente a la izquierda de 3/4. Y por el criterio de la primera derivada, f de 3/4 es un mínimo. En este caso no solo es un mínimo local, sino que además podemos ver que es un mínimo absoluto. Al igual que en el caso anterior teníamos un máximo local. Acá, la verdad, yo quería mostrarles este truco de cómo graficar parábolas más o menos fácilmente completando cuadrados, pero no es necesario porque, eh, digamos, ya con evaluar en 3/4, en este caso, por ejemplo, sabemos dónde está el vértice, ¿no? Está en 3/4, f de 3/4. Si no voy a hacer el dibujo, pero ya sabemos que es una parábola que como tiene coeficiente 6 en el término cuadrático es bastante cerrada, va hacia arriba. Y el vértice está en 3/4, f de 3/4. Si calculan un par de puntos más ahí, ya tienen una idea muy cercana de cómo puede ser esa parábola. Vamos a ver el ejercicio 5 que tenemos antes de ir al control. Leemos f de x en una función cúbica dada de esta manera. Tengo que esta es x cubo más bx cuadrado más cx más b. Queremos hallar dos valores a, b, c y d, tales que f tiene un máximo relativo
igual a 2. En X igual a menos 1. Y un mínimo relativo igual a menos 1. En X igual a 1. O sea, acá tenemos la siguiente situación. Tenemos 4, queremos hallar a, B, C y D. Entonces tenemos 4 incógnitas. Tenemos que sacar 4 ecuaciones de alguna parte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, fíjense que si hay un mínimo relativo en menos 1, si hay un máximo relativo menos 1 y hay un mínimo relativo menos 1, vamos a tener esta condición. F de menos 1, F' de menos 1, al igual que F' de 1, va a ser 0. Porque esta es la derivada de un polinomio cúbico. Es un polinomio cuadrático, entonces, y eso está definido en todos los reales. Los extremos relativos se tienen que alcanzar en puntos críticos. Los únicos puntos críticos que hay acá son los de esta forma, es decir, los puntos estacionarios. Tiene que ser que F' de menos 1 y F' de 1 valgan 0. Pero por otro lado, tenemos un par de ecuaciones más porque sabemos que F en 2 queremos que sea menos 1, ya máximo relativo, queremos que sea menos 1. Queremos que sea 2, perdón. Y el mínimo relativo queremos que sea menos 1. Entonces queremos que F de menos 1 sea 2 y que F de 1 sea menos 1. Entonces acá tenemos 4 ecuaciones que nos van a permitir hallar los 4 valores. Derivamos. Derivar F de X, tenemos que esto es 3 por A por X cuadrado, más 2 por B por X, más C. Entonces, ya dijimos que al evaluar en menos 1 y al evaluar en 1 queremos que esto sea 0. Acá salen 2 ecuaciones. Cuando evaluamos en menos 1, tenemos 3A menos 2B más C. Esto es igual a 0. Prima en menos 1. Cuando evaluamos en 1, tenemos 3A más 2B más C igual a 0. Y esto lo obtenemos evaluando, como decía, prima en 1. Luego evaluamos F, ambos valores, ¿no? En menos 1 y en 1 también. Entonces, F de menos 1 es igual a 2. Sí, solamente sí. Por aquí tenía, la función era AXQ. Por aquí tengo menos A. Tengo BX cuadrado, es decir, y X es menos 1, esto X cuadrado sigue valiendo 1. Tengo menos A más B menos C más D, esto es igual a 2. Y F en 1 vale menos 1, lo cual quiere decir que entonces, A más B más C más D es igual a menos 1. Entonces, tenemos, decía, 4 ecuaciones y 4 incógnitas que son A, B, C, D. Menos 1, o sea, menos C, D, 2. Luego tengo 3A menos 2B más C igual a 0. Y 3A más 2B más C igual a 0. Entonces, esto lo pueden resolver
de la forma que ustedes prefieran. Pueden usar, desde luego, matrices aumentadas, por ejemplo, que es la manera estándar de resolver esto. Eh, este es cuadrado. Ah, 2, 3, menos 2, 1, 0, 0, y aquí 3, 2, 0, que es 0. Matriz aumentada acá. Aquí puedo sumar a la segunda fila a la primera fila. La primera fila me queda igual. La segunda fila me quedaría menos 1 más 1 que es 0, más 1 que es 2, menos 1 más 1, vuelvo a tener 0 aquí. 1 más 1, 2 acá. Y 2 más menos 1, que me queda 1. 3, menos 2, 1, 0, 0. 3, 2, 0 y aquí 0. Luego, la primera fila la multiplico por 3 y se la resto a las dos últimas. 1, menos 1 acá, 0, 2, 0, 2, 1. 3 menos 3 es 0, tengo menos 2, menos 3 que es menos 5. 1 menos 3 que es menos 2, tengo menos 3, tengo 3. Luego aquí tendría 0, y tendría 2 menos 3 que es menos 1. 1 menos 3 que es menos 2. 0 menos 3 que es menos 3. Y 0 menos menos 3. Así que aquí tengo 3 también. Y ustedes pueden seguir aplicando el método de reducción de Gauss-Jordan. Seguramente si no lo han visto todavía, ya deben haberlo visto. Y con eso encuentran las constantes A, B, C y D que resuelven el problema. Y por ahora voy a dejarlo hasta ahí. De ahí en adelante ustedes seguramente saben hacerlo. Y voy a pasar entonces a el control. Voy a subir la hoja. Mientras tanto, ustedes tómense un pequeño receso de unos 5 minutos y luego continuamos.